Muchas gracias por descargar este primer episodio de Capilla Ginebra. Estamos contentos porque podemos llegar hasta ustedes. Eh, Soy su servidor Juan Pablo Martínez y aquí tenemos a nuestro hermano. Su servidor Efraín Casillas Dueñez. Y estamos muy emocionados porque queremos compartir brevemente en los siguientes minutos algo acerca de un texto que Editorial Clear tuvo a bien facilitarnos a través del el reverendo Guillermo Green, y para eso nuestro hermano Efraín nos va a platicar un poco más. Buenos hermanos, muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a ver un libro muy interesante del hermano Guillermo Green. Aquí en la portada dice que ha pastoreado en Costa Rica con su esposa, Aleta, por 26 años. Y actualmente es el secretario ejecutivo de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Es el autor de varios libros publicados por Clear. Y el libro se denomina El Evangelio y nada más. Vamos a estar viendo lo que es la introducción del libro, y básicamente pues lo que habla es sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, me gustaría comenzar leyendo un par de versículos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y en el estudio de estos versículos encontramos que la palabra anatema pues se puede traducir también como una maldición. Y hermano Efraín, a mí me gustaría que conversáramos ¿qué es? Dice el apóstol aquí que si alguien enseña un evangelio diferente, debe ser considerado maldito. Y es una de las cosas que el pastor reverendo Guillermo Green escribe en su texto. Pero parece que nos pasa de noche esta maldición. Estamos muy preocupados por tolerar la herejía, por tolerar la doctrina torcida. Y si alguno de nosotros nos atreviéramos, por ejemplo, a decirle a alguien: sabes, eres maldito, de acuerdo con la Biblia, porque estás enseñando un evangelio diferente, probablemente nosotros seríamos calificados de extremistas. Entonces, ¿qué es lo que en tu opinión está pasando con la iglesia, con algunos sectores de la iglesia cristiana, de no tomar en serio esta advertencia, esta amonestación, este juicio de Dios sobre el que enseña otro evangelio? ¿Por qué le resulta a la iglesia hoy tan fácil pasar por alto esta advertencia bíblica? Básicamente yo lo que he estado viendo en este transcurso de tiempo que he estado congregándome en ciertas iglesias, muchas personas no tienen el conocimiento realmente de lo que es el Evangelio. Sus maestros, muchos de esos maestros que les están ellos predicando, no conocen el Evangelio o muchas veces lo están torciendo. Es muy importante que nosotros prestamos atención aquí lo que dice el hermano Pablo, el apóstol Pablo, porque es muy interesante que si no prestamos atención, pues básicamente, y no abrazamos el verdadero evangelio, pues básicamente no tenemos perdón de pecados, no tenemos ese acceso a Dios, y
y pues básicamente se resume en la palabra, como lo dice, anatema. Es una maldición y muchas sectas, muchas iglesias cristianas y sectas tuercen este evangelio y creo que es muy importante prestar atención a esta advertencia, hermano. Claro, es muy interesante porque en la introducción el hermano Green de este libro habla de vientos, de nuevas doctrinas, y él hace mucho hincapié en que lo primero que hemos hecho es ya no usar la palabra evangelio. Así es. Dice él que hemos cambiado la palabra evangelio. Es decir, en la iglesia ya no nos reunimos a escuchar el evangelio, a aprender del evangelio. ¿Cuáles son esas palabras por las que hemos sustituido al evangelio? Y el hermano bien dice aquí, hoy muchos ignoran el evangelio y susurran a sus oyentes que ellos les dirán la voluntad de Dios para ellos. ¿Qué palabras podemos nosotros citar en las que se ha metido ahora una parte de la iglesia en lugar de evangelio? Pues básicamente lo que menciona también el hermano es que se ha centrado mucho el mensaje en el hombre. Es un mensaje, es un evangelio antropocéntrico, humanista, y por lo general pues eso es lo que atrae a las personas, a las iglesias. Lo atrae ¿por qué? Porque es un evangelio acomodado a sus necesidades, ¿no? Y en vez, como dice el hermano, en vez de que el predicador sea un heraldo, pues básicamente se convierte como en un tipo chamán, ¿no? Comunicándole la voluntad secreta de los dioses. Y eso es lo que está pasando actualmente y pues debemos, como comenta el hermano, juzgar el mensaje de estas personas y ver si encaja con las escrituras. Sí, es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque esto de centrarnos, de escuchar lo que queremos escuchar, es decir, es como si hubiera un menú y el cristiano está buscando qué es lo que más le gusta comer, como si fuera un restaurante. Algunos están buscando estímulos para ser mejores empresarios y van a iglesias en donde el enfoque es ser un hombre o una mujer de éxito. Algunos están buscando permanecer, y debo decirlo así, permanecer en cierto nivel de mediocridad sin que sean llamados a esforzarse en el estudio y la predicación, la exposición de la palabra de Dios, y van y se meten a una iglesia en donde la doctrina está muy floja, en donde lo importante es el activismo social, a veces simplemente estar haciendo cosas sin entender bien qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, acomodar el mensaje, y lo peor que yo creo que le ha pasado a la iglesia es a sucumbir a las presiones de los movimientos LGTB. Por eso la iglesia de pronto cede ante la homosexualidad, cede ante la promoción de ciertos derechos que así se les dice, derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, colocándolas en sitios que no les corresponden de acuerdo con la palabra de Dios. Esto, por supuesto, sin menoscabo de la igualdad en la dignidad entre hombre y mujer delante de Dios. Y entonces es un sinfín de elementos que se van acomodando a la agenda homosexual, a la agenda de los derechos humanos en términos puramente seculares, y la iglesia quiere sonar novedosa. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, de lo que la iglesia quiere hacer para alcanzar a los jóvenes, por ejemplo? Así es. De hecho, pues he visto iglesias que se acomodan al mundo, adaptando a la iglesia como si fuera un tipo de antro, de discoteca,
Cristoteca, escuché una vez que llamaban Cristoteca, ¿no? Así es. Y parecen pues rockstars, ¿no? En vez pues como antes se alababa a Dios, ¿no? Con himnos. Ahora parecen estrellas de rock. Y de hecho, algo curioso es que se les da ese tipo de alabanza a la persona que lo miren como estrellas de rock, también a las personas que están cantando, a los cristianos que están cantando. Tienen el autógrafo. Tienen el autógrafo y pues estamos cayendo en lo mismo de la misma influencia del mundo, ¿no? Mira, me gustaría que hemos hablado ahorita de lo que es la maldición. Si tú no enseñas un evangelio bíblico, estás bajo maldición, porque como decías, un evangelio que no es bíblico es un evangelio que no salva. Así. Es un evangelio inútil, un evangelio que no va a producir los frutos del Espíritu, sino que solo condenación acarreará sobre las iglesias y sobre las personas. Ahora, ¿cuál es ese evangelio? Desde luego que vamos a avanzar en el proceso de estos episodios que siguen sobre el tema, pero me gustaría que fuéramos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera del tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Hermano Efren, aquí están los elementos de lo que es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las iglesias entonces, donde no hay una referencia a la muerte de Cristo por los pecados, donde no hay una referencia conforme a las Escrituras de la sepultura y la resurrección de Cristo, de su aparición, etcétera? ¿Por qué es tan complicado hablar de esas cosas? Pues a veces he sacado la conclusión de que es la ignorancia, que no hay una instrucción buena en las iglesias, no hay una preparación de parte del pastor sobre las Escrituras. También he escuchado de iglesias que diluyen el mensaje. Sí, los pastores tienen cierto conocimiento del evangelio, pero no lo predican, y pues viven en una oscuridad las personas que están congregándose ahí, porque no saben realmente qué es el evangelio, no saben la razón por la cual Cristo murió por ellos, y eso es algo pues bastante grave. No hay cruz, no hay predicación contra el pecado, no hay llamamiento al arrepentimiento, hay llamamientos al altar. Así pero es. Esas son cosas diferentes, ¿no? Así es. Yo puedo ir a un altar y soltarme llorando ahí 20 minutos sin que mi vida sea transformada, sin que haya un arrepentimiento verdadero. Hermano, pero el segundo punto de la introducción del libro del hermano Green dice que algunos pensarían que lo que hacemos aquí es estar juzgando. Hemos estado mencionando aquí que las iglesias les falta esto, que les falta el otro. Y no falta, ¿verdad?, quien pueda pensar que una charla de esta naturaleza
sea precisamente el estar juzgando. ¿Que acaso Cristo no dijo no juzguéis para que no seáis juzgados? No estaremos nosotros. ¿Por qué podemos nosotros decir que es lícito y necesario hacer estas observaciones? Es muy importante el juzgar el mensaje que estamos recibiendo de un predicador. No importa qué tan popular sea el predicador, las credenciales que él tenga. Si tiene 50 años en una iglesia. Que tenga 50 años en una iglesia, en el Evangelio. Y aquí claramente, pues en el versículo, en el capítulo que tú mencionaste al principio, en Gálatas 1:8, pues habla Pablo que debemos juzgar a todos, dice, y aún Pablo, como dice aquí el hermano Guillermo, ¿no? Y desechar cualquier cosa que no esté de acuerdo con el depósito que hemos recibido de los apóstoles, ¿no? Claro. Y pues eso nos está dando pues claramente una advertencia que debemos juzgar. De hecho, Pablo a los bereanos les pide que escudriñen las escrituras para ver si las cosas que él estaba diciendo eran correctas, ¿no? Era de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento, porque algo que podemos mencionar es que lo que estaban predicando Pablo y lo que estaban predicando los apóstoles no era algo nuevo, era algo que ya había sido mencionado por los profetas, y básicamente pues ellos estaban ratificando pues el mensaje, ¿no? Claro, es muy interesante que en la enseñanza evangélica dice que no debemos echar lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer una distinción de esta naturaleza si no juzgamos? Compartíamos en otra ocasión que hay una diferencia entre un juzgar pecaminoso que tiene que ver con mi carne, con mi deseo de imponer una opinión sin sustancia, con mi deseo de ser popular, de hacerme notar, de tener la razón, un juicio sofista, yo diría, que estos maestros que no estaban interesados en la verdad, estaban interesados en tener la razón. Y está esto de el juzgar con justicia, el juzgar de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Me parece que la reforma protestante resulta precisamente de un juicio de lo que la iglesia enseñaba, de lo que la iglesia hacía, contrastado con lo que la palabra revelada establecía. Y ahí tenemos las tesis luteranas, son una muestra de ese juicio donde dice el Papa Romano está enseñando esto y la escritura dice esto otro. ¿Sí? Ese es un juicio con justicia. Está también lo que se hace en Ginebra con Calvino, lo que hace Juan Knox en Escocia, y muchos otros predicadores y hombres de Dios que inevitablemente tuvieron que contrastar la enseñanza de su tiempo con lo que las escrituras dicen. Y finalmente, el maestro de la palabra de Dios debe ser el primero que debe juzgar su propio mensaje. Así es, pues juzgándolo y contrastándolo con la palabra de Dios, viendo si su mensaje pues es bíblico, su mensaje es apostólico. ¿Qué significa que el mensaje sea apostólico? Que el mensaje que sea apostólico, básicamente que el mensaje que nosotros estamos enseñando es el que está en la Biblia, el que está en todo el consejo de Dios. Básicamente ese mensaje, como lo mencionaba anteriormente, no es nuevo, es un mensaje que lo han recibido los apóstoles y lo hemos recibido nosotros, y esa es la verdad revelada, está escrita en la Biblia, y ese es el mensaje apostólico. No podemos inventar nuevas revelaciones, no podemos hacer cosas que sean en nuestro propio entendimiento, sino lo que dice la palabra de Dios. Quiere decir que si un día me levanto que Dios con una revelación fresca, así le dicen en el argot evangélico, una revelación fresca. A veces yo me pregunto, ¿fresca en qué sentido?
¿qué frescura es esa? Es decir, es una novedad. Hay un sermón de Charles Spurgeon donde él dice que yo voy a enseñar la misma vieja y rancia historia que han enseñado todos los que me han precedido. Es decir, ninguna novedad, porque la verdad es tan antigua como Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros comprometer el mensaje. Aquí dice el hermano Green en el apartado de la introducción, dice, debemos juzgar. Aparentemente el apóstol Pablo creía que sí, es parte de la naturaleza del evangelio, juzgar su contenido, y tan urgente que hay una maldición sobre los que distorsionan o niegan el evangelio. Y dice, parece que tenemos que ver con algo serio, no estamos jugando. Así es. Entonces, me parece que es bastante clara la palabra de Dios. Hemos leído algunos textos que nos confirman esta necesidad de sacudirnos este letargo en el que estamos metidos, de empezar a evaluar lo que dicen. A veces se piensa, no, lo que pasa es que cuando un miembro empieza a cuestionar la enseñanza de su pastor, se está yendo en rebeldía. No debes cuestionar al ungido del Señor. Eres una persona que no se está sujetando a la autoridad pastoral. Creo que Pablo, cuando habla con los Gálatas, le dice, si aún nosotros, es decir, dice, bueno, juzguen lo que nosotros enseñamos. Y ahora parece ser que algunos ministros dicen, puedes juzgar lo que tú quieras, menos la enseñanza que yo estoy entregando aquí. Así es. Entonces, hermano, no sé si quieras agregar algo más a la charla que hemos tenido el día de hoy sobre esta importancia de entender que si vamos nosotros a enseñar el evangelio, primero tenemos que estar seguros de que entendemos qué evangelio es ese. Así es. Y en segundo lugar, de estar abiertos tanto como maestros de la iglesia como receptores también del mensaje a su vez, o sea, personas pastoreadas, a este juicio, a este contraste sano que debe de haber entre lo que se anuncia desde un púlpito o desde una cátedra, aún los amables hermanos y amigos que descargan este episodio, ellos pueden leer las porciones de la Biblia que nosotros hemos estado comentando. No estamos nosotros inventando nada, y empezar por ahí, es decir, hermanos, eso que ustedes dijeron, pues sí, efectivamente está en el texto revelado, o me parece que ustedes están yéndose por un camino que no es el correcto. Desde luego que nosotros asumimos con mucha responsabilidad en Ginebra, Capilla Ginebra, asumimos con mucha responsabilidad el mensaje del evangelio. Sí, básicamente lo que estamos pidiendo también a los que nos están sintonizando es que también juzguen el mensaje que nosotros estamos hablando ahorita, si realmente es bíblico, y también tener la humildad de poder rectificar en caso de que lo que estás escuchando en tu iglesia no es el evangelio correcto. Si tú estás en una iglesia donde se habla solamente del hombre, centrado el mensaje en el hombre y no en Cristo, pues tenemos que tomar una decisión si vamos a seguir a los hombres o vamos a seguir a Dios. Así es. Bueno, pues me da mucho gusto que hayamos podido despegar juntos en este episodio. Qué mejor que hablando del santo evangelio y de la buena palabra de Dios, de la bendita, infalible, inerrante palabra de Dios. Y queremos invitarles también para que la próxima ocasión estén pendientes de lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en la información sobre el sitio web. Así es www.capillaginebra.com.
Y soy su amigo y hermano Juan Paulo Martínez. Pueden encontrarme en Twitter en @jpaulomartínez. Ahí hay unos vínculos al lugar donde yo acostumbro escribir también. Muchas gracias, hermanos, por habernos sintonizado, y pues básicamente los deja su servidor Efren Casillas, y mi Twitter es @Efren_Casillas. Ahí me pueden seguir y poder, ¿cómo se llama? Pues leer los tweets que estamos publicando constantemente. Muchas gracias, hermano.